Hola, hola, mis niñas hermosas, mi comunidad, mi clan Alelí. Bendecido día. Mi nombre es Mayerin Rincón, psicóloga y terapeuta. Voy a continuar entonces con la segunda parte de este libro, del fragmento del libro de la serpiente emplumada. Entonces, como le venía comentando, eh, aquí nos dice, entonces les voy a enseñar un verso mágico, una fórmula para que aprendan y la repitan cada noche como si fuera el Ave María. Y dice así, vas a juntar tus manos como si rezaras. Nosotros en Reiki le llamamos posición gacho. Impongo mi voluntad, un intento inquebrantable de que una vez tomada una decisión, la llevaré a su ejecución, aun cuando me cueste la vida. Jamás me comprometeré con nada que no sea mi voluntad. Terminó su encantamiento, haciéndose la señal de la cruz y luego siguió. Las palabras, cuando son dichas con propósito e intento, acarrean gran poder. En principal motivo, porque el hombre común le está vedado el mundo del poder. Es porque nunca mantiene su palabra. Los guerreros saben que la palabra se vincula directamente con el intento. Por lo tanto, hay que usarla con propósito. Por eso, vigilan cuidadosamente todo lo que les sale de la boca. Por lo común, las personas hablan sin pensar y al hacerlo se exponen a sí mismas. El guerrero aplica las mismas técnicas que usamos para ser unos idiotas. Para dejar de serlo, crea tus propios comandos. En vez de repetir inconscientemente frases hechas, escoge deliberadamente cuáles comandos quieres enfatizar. Un guerrero jamás le da fuerza a planteamientos nocivos como envidia, odio, rencor, etc. Los ahoga en silencio o los deja morir lentamente. ¿Qué significa eso? Significa que un guerrero evita pronunciar frases con una connotación negativa a sus intereses, como por ejemplo, odio esto o aquello, o no aguanto tal o cual cosa. Al eludir estos y otros comandos similares, un guerrero se limpia y se cura de conceptos que lo debilitan. Observemos que la idea es reforzar lo positivo y disminuir el aspecto negativo. Al decir no hagas esto o aquello, en verdad se está sugiriendo que sí se haga. Tal es la naturaleza humana. Por eso es importante cultivar la mente con ideas de fuerza y belleza, para que por ese filtro miremos el mundo. Si aprendemos una palabra, su significado pasa a ser parte actuante de nuestras posibilidades. Por lo tanto, es de sabio escoger deliberadamente la palabra de orden y ayuda, que ayudan a forjar en nuestro carácter propicio para la dura lucha de los guerreros. Aquí les voy a recordar un poquito que siempre hemos escuchado, o si no lo han escuchado, tengan en cuenta que para el cerebro la palabra no es como si estuviéramos diciéndole sí. O sea, el cerebro no entiende la palabra no. Él es como, él actúa más desde así como dice este texto, desde los decretos que nosotros hacemos. Pero la palabra no la omite. Entonces, sí, por eso hubo un tiempo que había salido este aviso que decía no a las drogas. Entonces los estudios empezaron a identificar que se incrementó el consumo de drogas y empezaron a identificar también en otras, no fumar, todas estas
avisos publicitarios que sacaban, entonces daba un efecto como contrario. Entonces empezaron a investigar qué era lo que sucedía y resulta que nuestro cerebro es como muy literal, entonces no entiende esos términos cuando los planteamos de forma negativa. Para él plantearlo de forma negativa y positiva es lo mismo. Por eso cuando me estoy diciendo, eh, por ejemplo, algo negativo, es que yo sí soy una estúpida. Claro, lo estoy llevando como un decreto a mí misma. Entonces, si yo digo, es que yo no quiero, es que yo no quiero ir a tal lugar, realmente mi cerebro está entendiendo que sí lo quiero hacer. Entonces siempre hay que quitarle a las frases la connotación negativa. Por eso nosotros siempre hablamos, pásalo a positivo. ¿Ok? Bueno. Eh, Por lo tanto, entonces dice, por eso los curanderos escogen deliberadamente afirmaciones que los fortalezcan, incorporan en sus vocabularios cotidianos palabras de buen humor, felicidad, salud, vitalidad, palabras que le hagan sentirse bien consigo mismo. En una ocasión, mientras cumplía con mis tareas, tarareaba distraídamente una canción popular, dijo doña Silvia. Me llamó la atención las palabras de la canción, de modo que entendí cómo todo el tiempo nos ordenamos a nosotros mismos cosas de las cuales ni siquiera estábamos conscientes. También les decimos acá, ojo con lo que escuchamos. Esta es acotación mía. Siempre les decimos, busquen canciones, por ejemplo, yo soy una que cuando empecé a entrar en todo este tema del despertar espiritual, eh, evito mucho escuchar reggaetón, escuchar estos vallenatos. Yo les digo, me disculparán si a alguno le gusta el vallenato fervientemente, pero yo les digo vallenato cortavenas o música esa romántica pero triste que hace y escuchen la canción, hagan el ejercicio, pongan la radio y empiecen a oír las canciones cómo son de negativas hacia nosotros, en nuestros pensamientos. Entonces, lo que está diciendo doña Silvia ahí, si yo escucho una canción, la tarareo, ¿qué comando le estoy dando a mi cerebro? Ahora la pregunta es, ¿cuál es tu canción favorita? Yo espero que en el grupo me escriban cuál es la canción favorita y busquen dentro de esa canción la que siempre les ha gustado toda la vida, busquen esas frases. Busquen esas frases que hoy día ustedes digan, uy, ¿yo por qué repetía esto? ¿Mm? Entonces hagamos ese ejercicio hoy. Una palabra se gasta cuando adquiere significados que debilitan su esencia y desvían su intención. Ya no es impecable, no sirve para una afirmación de guerreros. Los guerreros evitan hablar con ese tipo de palabras o frases. Imagínense esa canción de Shakira. Ciega, sordomuda. Ay, no, terrible. Nosotros éramos muy terribles, por desconocimiento de las cosas, pero bueno, así fue perfecto. Hay palabras nuevas y fuertes y palabras gastadas. Cuando una palabra pierde la fuerza, hay que sustituirla. Por ejemplo, la palabra amor está tan comercializada que casi ha perdido su significado. Sin embargo, quien ama de verdad sabe que por detrás de esa palabra, sabe que hay detrás de esa palabra, sabe que en ella está implicado el abandono del ego. Por lo tanto, uno debe ser muy cuidadoso con el uso de las palabras. Si quieres que éstas mantengan su poder, jamás debes fallar en el intento. Nos puso como ejercicio hacer una lista de nuestras repeticiones involuntarias, de tal forma que nos hiciéramos conscientes de ellas. Luego nos instruyó sobre cómo deberíamos sustituir o reafirmar positivamente los aspectos negativos que traíamos para así poder anularlos. En primer lugar, es necesario tomar conciencia de nuestras repeticiones automáticas, saber por qué las hacemos, comprender en qué se ha convertido la palabra que se usa sin intención y cuánto daño puede hacer.
Por ejemplo, cuando alguien expresa inocentemente que se muere por tal o cual cosa, o cuando dice que esto o aquello le enferma, se está autoprogramando para que todo eso se realice. Ejemplo, cuando yo tengo un alimento y digo, no, es que yo no puedo tomar leche porque eso me hace daño. Obviamente lo estamos programando. Es que a mí el frijol me cae súper mal. Obviamente ya te cae mal porque lo has venido programando todo el tiempo. Si yo me voy a comer un alimento y yo soy así, yo le digo a mi mamá cuando ella se va a comer algo, yo le digo, dígale a ese alimento que gracias porque va a entregarle las vitaminas que su cuerpo necesita y va a ser saludable para su cuerpo. ¿Listo? Entonces, siguiendo el programa de ella, propuso que nos dedicáramos a la tarea de hacernos conscientes de que uno tiene un hábito de repeticiones. Según esto, se toma cada palabra o frase que se acostumbra a repetir y se le da un tratamiento de fijación meditando sobre ella. Al repetirla muchas veces en forma seguida, a veces incluso en tono de burla, al hacer esto las palabras pierden por completo su significado básico porque están de sugestionarnos, porque dejan de sugestionarnos. Al ver atención sobre ellas, automáticamente la carga de significados subconscientes se va desvaneciendo. Otro ejemplo interesante por el que pasamos, que produce grandes resultados, consiste en asignar valores arbitrarios a las palabras. Otro más es hacer lista de ciertas palabras importantes a ser examinadas y pegarlos donde podamos verlas. Este es un ejercicio bonito para empezar a hacerlo entonces. ¿Cuáles son esas palabras que nosotros estamos constantemente diciéndonos? Entonces de pronto, así como dice ahí, buscar una hojita y pegarlas y poderla visualizar, y sabemos que debemos empezar a replantearlas o a reprogramarlas. Hay casos de palabras que responden conjuntos de valores profundamente arraigados en nosotros y son difíciles de expulsar de nuestra fijación. Esas hay que tratarlas como si fuesen recuerdos vivenciales mediante la recapitulación. Un dicho común entre ellos es: nuestra vida es la suma de nuestros intentos. Así lo decretaste y así eres. La palabra, prosiguió doña Silvia, es tan poderosa que por sí sola tiene el poder de mover el punto de encaje de las personas. Esto es lo que pasa cuando líderes carismáticos que tienen el don de la palabra influencian a multitudes. Se trata de una hipnosis masiva. Ser feliz es la mayor realización que puede alcanzar el guerrero. Por eso cultiva el buen humor, el arte de no tomarse en serio. Sabe aplicar el poder de la palabra para buscar la felicidad, la risa y el buen vivir. Nuestra charla fue súbitamente interrumpida por la llegada del compañero ausente. Doña Silvia, con una gran sonrisa, añadió: nunca falla. Bueno, y aquí termina este pequeño fragmento. Entonces, hagamos el ejercicio. Por ejemplo, mira, en Colombia tenemos el dicho de que es que los colombianos son machistas. Y recuerden cuando nosotros hablábamos de los egregor. ¿Qué es el egregor? Es esa energía que yo le impregno a una frase o a una persona. Y cuando yo digo los colombianos son machistas y todos, imagínense la conciencia colectiva, estamos impregnando esa frase, pues ¿qué hace el colombiano? Pues el hombre colombiano dice, todo el mundo dice que somos machistas, pues seamos machistas, y empiezan a comportarse o tienen ese comportamiento así porque ya está esa energía, ya está impregnada en el ambiente, ¿sí? Entonces la persona la toma, o sea, el inconsciente colectivo empieza a tomarla de ahí y actuar.
actuar y a sentirse de esa forma. Entonces, empecemos a mirar todas esas frases y les leo en el chat del grupo. ¿Cuáles son esas frases que nosotros nos repetimos cotidianamente, desde el común, desde el colectivo y nosotros personalmente? ¿Qué es lo que nos decimos? ¿Qué decimos constantemente de mamá? ¿Qué decimos constantemente de papá? Y vamos a ver, y obvio, ese es el comportamiento porque es lo que yo estoy viendo en ellos, es lo que yo estoy viendo en mí. Les bendigo, las abrazo y nos estamos hablando. Besitos, chao, chao.